La fatiga del mundo. El tedio como revelación. Hay un momento en la vida de quienes piensan en que el mundo comienza a sonar hueco. Las conversaciones pierden sabor, las risas a su alrededor se vuelven repetitivas, y el murmullo social, antes quizás tolerable, se revela como una representación cansada. No es arrogancia, no es desprecio, es lucidez. Para Arthur Schopenhauer, filósofo de la voluntad y del desencanto, el alejamiento social de las personas inteligentes no es una anomalía, es un efecto inevitable del pensamiento profundo. Las personas inteligentes no ignoran la vida social por antipatía, sino porque perciben, muchas veces demasiado pronto, que está fundamentada en una ilusión colectiva. Esa ilusión se sostiene en la necesidad de distracción, aprobación y conformidad. La mayoría de las interacciones sociales giran en torno al miedo a la soledad y al deseo de pertenencia, dos motores que poco tienen que ver con la verdad o la sustancia. Para Schopenhauer, la verdadera inteligencia no busca compañía por necesidad, sino que encuentra la soledad como consecuencia. El silencio como inteligencia, la soledad es la suerte de todos los espíritus excepcionales, escribe Schopenhauer. Pero no se refiere a una soledad amarga, nostálgica o romántica. Se trata de una soledad activa, una negativa al ruido, una renuncia a la trivialidad. Para el filósofo, cuanto mayor es el grado de conciencia de un individuo, menos encaja en los moldes sociales, porque la sociedad, como él la veía, es un teatro de máscaras, donde cada uno desempeña papeles que rara vez corresponden a su esencia. La inteligencia, por lo tanto, no es un capital social. Por el contrario, frecuentemente se convierte en una carga. El inteligente siente demasiado, percibe demasiado, analiza demasiado. No puede conversar superficialmente sin notar las capas ocultas de falsedad, carencia o competencia disfrazada. Por eso, muchas veces, calla, y en ese callar comienza a alejarse. El silencio, para quien piensa, no es vacío, es espacio. Espacio para reflexionar, para observar, para existir fuera de la presión de agradar. Y es ese espacio el que poco a poco lo separa del mundo, no por elitismo, sino por discernimiento. La voluntad ciega y el teatralismo social Schopenhauer veía el mundo como expresión de una voluntad ciega, irracional, que se manifiesta en todos los seres vivos como impulso, deseo, inquietud. La sociedad humana, con su obsesión por el estatus, la fama, la validación y la conexión constante, no es más que una cara elaborada de esa voluntad. En otras palabras, el teatro social es una extensión del impulso irracional de existir, competir y ser notado. Las personas inteligentes, sin embargo, comienzan a ver el escenario. Y cuando se ve el escenario, es imposible seguir aplaudiendo la obra con entusiasmo. El telón cae. Lo que era vida social se revela como ritual, código, guión. Aquel que piensa, y piensa con seriedad, percibe que la mayor parte de lo que se dice no se dice para informar, sino para llenar el tiempo, que las interacciones rara vez buscan la verdad, sino más bien la confirmación. Esa percepción causa un tipo de agotamiento existencial, la fatiga del mundo, no un cansancio físico, sino una saturación del alma ante lo repetitivo, lo previsible, lo superficial. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué seguir fingiendo? Para Schopenhauer, la respuesta es clara, no se debe. La soledad como libertad. Alejarse de la vida social, en este contexto, no es un acto de rechazo, sino de liberación. Cuando se deja de buscar aprobación, nace una nueva libertad, la libertad de ser. No de ser aceptado, ni de ser admirado, sino simplemente de ser, en el sentido más profundo. Es en esa libertad donde florece el pensamiento auténtico, el arte verdadero, la filosofía viva. Las personas inteligentes abandonan la vida social no por superioridad, sino por necesidad espiritual. La convivencia constante exige máscaras. La soledad permite la desnudez de la conciencia, pero esa desnudez tiene un precio, el de la incomprensión, porque la sociedad valora el ruido, teme al silencio y lo etiqueta como arrogancia, frialdad o misantropía. Así, el inteligente, al alejarse,
frecuentemente se convierte en blanco del juicio de aquellos que no pueden soportar su propia introspección. Y Schopenhauer lo sabía. El hombre verdaderamente despierto es siempre, en alguna medida, un extranjero en su propia cultura. La carga de ver demasiado. El alejamiento social, cuando es genuino, nace de una visión dolorosa, la de que la mayoría de las relaciones humanas no se rigen por el amor a la verdad, sino por el miedo a la soledad y el deseo de pertenencia. Las personas inteligentes se sienten desplazadas porque no saben mentir lo suficientemente bien como para encajar. No pueden reír si no les hace gracia. No pueden elogiar lo que no admiran. No pueden fingir interés por lo que les es indiferente. Eso las hace parecer difíciles, frías, complejas, pero en realidad simplemente son menos hábiles en el juego de la performance social. Schopenhauer no condenaba a eso. En ello veía una forma elevada de integridad. Él mismo se apartó de la vida pública, vivió de forma recluida, escribió sobre el dolor de existir y sobre el consuelo de la contemplación. Para él, quien ve el absurdo de la existencia ya no puede vivir de forma automática. La inteligencia, en ese sentido, es también una maldición. Revela lo que la mayoría prefiere ignorar, y el precio de esa lucidez es, muchas veces, la soledad. El placer de la distancia. Cuando el mundo se vuelve demasiado pequeño. Contrariamente a lo que muchos piensan, el alejamiento social de las personas inteligentes no es solo una defensa, también es una conquista. Una vez superado el malestar inicial de la soledad, surge un nuevo estado, el placer de la distancia, la claridad de estar lejos del teatro, la serenidad de no participar en el juego. Para Schopenhauer, ese placer nace cuando se comprende cuánto vive la mayoría de las personas prisionera de lo trivial. El alejamiento entonces deja de ser una huida y se convierte en un alivio. Cuando el mundo se vuelve pequeño. El mundo social parece inmenso cuando aún estamos atrapados en él. Cada gesto, cada mirada, cada comentario parece importar. Pero, a medida que la mente se expande y la conciencia se profundiza, todo aquello que era importante comienza a encogerse. La necesidad de aprobación, el miedo al juicio, el deseo de inclusión, todo eso pierde fuerza. El mundo entonces se vuelve pequeño, no en sentido geográfico, sino existencial. Esa contracción del mundo social no significa nihilismo, sino selección. Las personas inteligentes comienzan a distinguir lo que merece su tiempo y lo que es solo distracción. Esto se aplica a todo: amistades, conversaciones, eventos, redes sociales, rituales sociales vacíos. La distancia ya no es un sacrificio, sino una liberación. Y lo que antes era un espacio de ansiedad se convierte en un territorio de paz. Schopenhauer decía: la mayor bendición es estar consigo mismo, pero solo quien ha experimentado el peso del convivir fútil entiende lo que eso significa. Estar consigo mismo no es estar solo en el sentido común, sino estar entero. Y esa totalidad exige silencio, exige espacio, exige la ausencia del ruido ajeno, la riqueza de la vida interior. Aquí comienza a surgir una de las mayores diferencias entre quienes solo se aíslan y quienes trascienden lo social: el cultivo de la vida interior. Las personas inteligentes no huyen del mundo para esconderse, se alejan para construir, leer, escribir, reflexionar, crear, observar. Todas estas actividades son formas de reinvertir la energía que antes se desperdiciaba tratando de agradar o encajar. La soledad, entonces, se vuelve fértil. En lugar de conversaciones vacías, hay ideas densas. En lugar de ruido, escucha. En lugar de espectáculo, esencia. Como decía Pascal, toda la infelicidad del hombre proviene de una sola cosa: no saber permanecer en reposo en una habitación. Schopenhauer consideraba al mundo interior infinitamente más interesante que el mundo social. Para él, el verdadero placer proviene de la contemplación, de la filosofía, del arte, todo aquello que exige un alejamiento del colectivo y una inmersión en lo individual. La inteligencia reconoce esto y comienza a organizar su vida en torno a ese principio. La libertad de no reaccionar. En el mundo social, todo es reacción.
La opinión del otro exige respuesta. La mirada del otro exige postura. La presencia del otro exige actuación. Pero la verdadera libertad surge cuando se deja de reaccionar, cuando ya no se siente la necesidad de responder, de justificarse, de competir. Este es uno de los placeres más sutiles y profundos de la distancia, la libertad de no reaccionar. El mundo puede continuar su espectáculo, pero ya no necesitas participar de él. Esto no es apatía, es soberanía, una mente que ya no es arrastrada por la marea emocional colectiva, sino que elige dónde pone su atención, su presencia, su alma. Schopenhauer veía a la mayoría de las personas como rehenes de lo que él llamaba la voluntad de vivir, ese impulso ciego de afirmarse, competir, desear, mostrarse. La inteligencia, al percibir esta maquinaria, comienza a retirarse de ella, y en ese retiro encuentra una forma superior de existencia, más contemplativa, más centrada en sí misma, más libre. La marginalidad de lo auténtico. El destino de los auténticos, a lo largo de la historia, ha sido siempre el mismo, la marginalidad. Los pensadores, artistas, místicos y filósofos que se atrevieron a vivir de forma alineada con su visión profunda fueron, en su mayoría, malinterpretados, olvidados o combatidos en vida. Schopenhauer fue ignorado durante décadas. Nietzsche enloqueció. Kierkegaard murió como un paria. Simone Weil murió de hambre. Todos ellos tenían algo en común. Prefirieron la coherencia a la aceptación. La inteligencia verdadera, cuando no está al servicio de la vanidad, conduce inevitablemente a la marginalidad. No a la marginalidad geográfica, sino simbólica. La marginalidad donde viven los que ven lo que los otros evitan, los que sienten el peso de la existencia con honestidad, los que no pueden traicionar su lucidez en nombre de la conveniencia social. Y aquí está el punto más profundo. Esa marginalidad, lejos de ser un fracaso, es una forma elevada de dignidad, porque es mejor ser fiel a uno mismo en la soledad que perderse en la multitud por miedo a estar solo. La incomodidad de la presencia auténtica. Las personas inteligentes no son necesariamente bienvenidas en los entornos sociales comunes porque no saben jugar. No sostienen pequeñas mentiras para mantener el ambiente. No elogian por estrategia. No ríen por disimular. Llegan con la densidad de quien piensa, y eso perturba la ligereza artificial del convivir superficial. La mera presencia de alguien que se niega a actuar ya es una crítica silenciosa al sistema, y el sistema, sea cual sea, siempre expulsa lo que lo amenaza. Así, la persona lúcida aprende pronto que su presencia incomoda, no porque sea grosera, sino porque es auténtica, y la autenticidad siempre cobra un precio, el de la exclusión. Pero ese precio, cuando se acepta con firmeza, se transforma en libertad. La libertad de no depender, de no pedir, de no necesitar ser comprendido para seguir siendo. La elección de permanecer íntegro. Al final, todo se reduce a una elección. Ante la posibilidad de participar en el juego social, muchos optan por adaptarse, silencian sus pensamientos, esconden su profundidad, sacrifican su verdad por pertenencia. Pero algunos, pocos, se niegan. Prefieren vivir con menos relaciones, pero más reales, con menos aplausos, pero más conciencia, con menos compañía, pero más totalidad. Schopenhauer vivió así, y no solo por temperamento, sino por filosofía. Entendió que la verdad interior vale más que cualquier aceptación exterior, que el pensamiento lúcido es mejor compañía que 1000 voces superficiales, que la vida contemplativa, aunque solitaria, es infinitamente más rica que la vida social hecha de fingimientos. Esa elección, hecha con claridad, transforma la soledad en una forma de soberanía. Ya no es ausencia, es presencia. Ya no es aislamiento, es autoafirmación. Y lo que antes parecía una renuncia, se revela como una conquista. El último refugio de la inteligencia. Al final, queda una constatación dolorosa, pero liberadora. La inteligencia verdadera no encuentra morada en el mundo social común. Necesita recogerse, no por debilidad, sino por fidelidad a su naturaleza. Se alimenta del silencio, crece en la distancia y florece en la soledad. Y es allí, fuera del ruido, lejos de los reflectores,
distante de las exigencias del espectáculo social, donde encuentra su verdadera forma. Schopenhauer, como todos los grandes solitarios del pensamiento, nos deja una invitación silenciosa, la de abandonar la búsqueda de aceptación y abrazar la serenidad de no pertenecer, la de aceptar la condición de ser incomprendido como un sello de autenticidad, la de vivir en la marginalidad, pero con el alma intacta, porque, al final, la verdadera libertad no es ser escuchado, ni ser aplaudido, es poder pensar y vivir sin tener que mentir para encajar.